Fausto, esta semana el país ha asistido, y digo asistido porque ahora a través de los medios de comunicación, y usted ve que la mayoría de medios digitales están transmitiendo, asiste el país a esta suerte de comparecencias en el marco del juicio político al presidente Guillermo Lasso. ¿Cuáles son las primeras impresiones que tiene usted, Fausto? Bueno, primero decir que mi posición no obedece a una línea de partido político alguno, porque de una u otra forma puede verse cuando yo doy los argumentos de que estuviese defendiendo al presidente de la República. Eso claro, no es así, o acusándolo. O acusándolo, pero en lo fundamental yo creo y considero de que los argumentos del juicio político, y eso lo he dicho siempre, no existen o no son fundamentados dentro de la Constitución, sino que más bien son otros existentes en el territorio, ¿no es cierto? El tema seguridad, tema de desempleo, tema de acceso a la educación superior, tema de incumplimiento del plan de gobierno, que esos elementos, claro, digamos muy audazmente el propio presidente Rafael Correa lo modificó dentro de la Constitución Política del Estado, cuando para la salida por incumplimiento del plan de gobierno no dijo que se haga juicio político, sino que se haga la revocatoria del mandato. Con eso se blindó prácticamente. Con eso se blindó por un lado, y por otro lado, no es que la ciudadanía no pueda recoger firmas o armar un proceso de revocatoria del mandato, sino que más bien lo que se hace es entrampar en los organismos que corresponden a autorizar estos procesos, desde el Consejo Nacional Electoral y la propia Corte Constitucional. Cuando siempre tienen cierta cuota de poder en estos espacios. Fausto. Evidentemente, entonces quiero señalar esto porque es necesario definir un poco la posición. Lo segundo es de que me parece que la decisión de Fernando Villavicencio en el no dirigir la comisión fue una estrategia, ¿no es cierto? Una estrategia vista. Yo también pienso lo mismo, porque hay quienes dicen que fue una baja o fue un revés de Villavicencio. Yo más bien lo veo a Fernando Villavicencio ahora sí en su, como dice en nuestra callejera gente, en su papayal, porque tiene la soltura para jugar el papel que está jugando y que todos sabemos. Mire, siempre se ha dicho que quien tiene el micrófono en la mano tiene el control. Así es. Pero en este caso en lo particular creo yo que no es así. Claro, porque está sujeto. Creo que Fernando Villavicencio dejó, digamos, estratégicamente el micrófono, capaz de que quien asumiera la presidencia o la conducción de la Asamblea, ¿no es cierto?, con esta apelación que se hizo, de la Comisión de Fiscalización, pudiese dirigir tal cual como está ahora, tal cual como se está desenvolviendo y desarrollando. Tenemos una semana prácticamente de un circo, un sainete al interior, en el que acuden en unos casos muy pocos citados a las declaraciones y que tienen respuestas contundentes en torno a las preguntas o inquietudes que los asambleístas ponentes realizan. Por otro lado, a asambleístas que se quedan, bueno, sin tener argumentación, incluso aquello que dijo Cuero, ¿no es cierto?, de que no debían ellos demostrar que existió peculado, pero el juicio político es peculado. Todos nos quedamos asombrados cuando dijo: aquí no vamos a demostrar que el señor ha cometido el peculado. Entonces, ¿para qué fue el juicio político? Entonces, existiendo una acusación de peculado, tienen que responder y justificar y argumentar y fundamentar con documentos de que existió el peculado. Lo segundo, lo escuchaba hoy a la asambleísta Mireya Pazmiño, que no quiere responder las preguntas porque ella es asambleísta ponente o acusadora. Pero entonces, cuando uno se hace el juego de relaciones de un juicio, ¿no es cierto?, se dice que existe alguien quien dirige y existen acusadores y acusados, y por tanto los acusadores deben responder preguntas de inquietudes que justifiquen o que fundamenten la acusación, y los acusados deben responder preguntas que desvanezcan estas acusaciones. Mireya Pazmiño, como asambleísta ponente o acusadora, debe responder las preguntas que se le hacen, ¿no es cierto?, de la parte contraria, para establecer si es que existió o no existió, digamos, documentos de sustento para esta acusación que le están haciendo. Claro, y argumentos también para saber cómo así me trae usted a comparecer, porque eso también es lo que dijo Fernando Villavicencio. A ver, señores, ustedes han pedido esta lista de comparecientes, pero justifiquen qué les van a preguntar a estas personas, porque no me van a llenar aquí de una larga lista de comparecientes sabiendo muy bien que no tenemos tiempo. ¿Qué se les va a preguntar en el marco de la responsabilidad que tratan de comprobar del presidente Guillermo Lasso de el peculado?
De hecho, que yo señalé incluso con anticipación que este es un juicio político, netamente político, y por tanto, por más que la Corte Constitucional haya definido de que debe ceñirse en base a la acusación de peculado las respuestas o la interpelación, iba a existir la intervención en torno a los demás hechos, ¿no es cierto?, que antecedían el proceso de iniciación de este juicio político, como es la corrupción, como es temas de orden delincuencial o inseguridad del país, de incumplimiento del plan de gobierno, y adicionalmente a esto, en la Asamblea Legislativa se les metió un embrollo complicado que significa lo que usted en algún momento señalaba, la negociación por debajo de la mesa, por un lado desde la Presidencia de la República y por otro lado el interés del movimiento de la Revolución Ciudadana para que el presidente se vaya a su casa. A la Revolución Ciudadana no le interesa cómo se vaya el presidente, lo que le interesa es que se vaya. ¿Qué implica eso? Que se vaya vía juicio político, que se vaya vía la muerte cruzada, que se vaya vía la insurrección social y popular, pero lo importante para ellos es que se vaya. ¿Por qué? Porque ellos se sienten fortalecidos con el último proceso electoral y consideran de que son una opción o una alternativa electoral para las siguientes elecciones. Muy bien, Fausto, siguiendo esa y manteniendo ahora sí esa normativa y esa dirección que tenemos ahorita en cuanto a la normativa, si hay esa posibilidad de que el presidente Guillermo Lasso salga, podrían ponerse el escenario, el mejor escenario, como el correísmo, el mejor escenario, digo, electoral. Sin embargo, en ese camino se ha encontrado con negociadores como la misma subcoordinadora del movimiento Pachacutic. Yo quisiera saber qué opina usted de eso, que no ha sido de hoy, ¿no? Antes era el hombre del maletín, ahora me parece que es el hombre de los ministerios, pero que hay negociación, hay negociación. Mire, cuando se destituyó o se sacó a Bucaram, fue un reparto del poder, ¿no es cierto? Todos los partidos políticos que actuaron en su momento en el año 97 llegaron a ministerios o a direcciones de instituciones importantes en el país, y eso se ha normalizado en el funcionamiento de la gestión público-política en el país. En lo de Maguad lo propio, en lo de Gutiérrez lo propio. Yo creo que incluso cometiendo actos de infracciones legales, ¿no es cierto?, o lo que significaría acciones delictivas respecto a la gestión pública, se lo ha hecho. Se ha normalizado esa negociación. Ahora el problema es de que ya es hasta inmoral, y la inmoralidad se ha funcionalizado con lo público. ¿A qué me refiero a esto? Roben nomás, ¿no es cierto?, pero hagan bien o roben bien, lo que dijo la asambleísta Cerda. Por otro lado, del mismo movimiento Pachacutic, un alcalde electo de un cantón de Loja dice: a nosotros nos corresponde llevarnos al bolsillo el 30 y el 35% de la contratación pública. Por ley, así dijo. Imagínense. Y ahora pues la subcoordinadora de Pachacutic manifiesta que hay que negociar, no que le den puestitos de segunda, sino que le den ministerios completos, incluso no de pasacafés. No de pasacafés, sino puestitos completos, ¿no es cierto?, espacios completos. Ese tipo de planteamientos entonces obedecen a una conducta, a una forma de conducta antiética que corroe a Pachacutic, me parece, ¿no es cierto?, porque los tres elementos que se manifiestan o se expresan en ese sentido son de esa organización, y esa es una preocupación que no es que solamente sucede en Pachacutic. A mi juicio el problema es de que a ella se le fue por, discúlpeme la expresión, boquifloja. Es decir, lo dijo públicamente, lo anunció el tema. ¿Por qué? Porque en el resto de fuerzas, incluso yo creería que en el propio Partido Social Cristiano, que en la izquierda democrática, que en los independientes, existieron estos ofrecimientos de estas negociaciones. Por eso pero a no es nada nuevo. No se les fue, digamos, no se les soltó la boca o la lengua. Más prudencia. Eso, tuvieron más prudencia. Y adicionalmente a esto, decía yo también que la negociación no necesariamente es con la organización política, sino que lo harán con asambleístas de manera independiente. Y a ello obedece la propia decisión, creería yo, de el asambleísta de Esmeraldas por el Partido Social Cristiano, de su desafiliación o de su distanciamiento y su decisión de ser independiente, ¿no es cierto? Porque en definitiva ya habría llegado a un acuerdo con el gobierno nacional respecto a algún posicionamiento también, alguna dádiva que el gobierno. Es decir, ese era un mecanismo, una estrategia de cualquier gobierno, de cualquier régimen por sostenerse en el poder. Y el otro, la muerte cruzada, que significa el chantaje, porque aquí es chantaje
o acción ejecutiva. Chantaje para doblegar a algunos asambleístas, que como se ve, los asambleístas de UNES dicen que vaya la muerte cruzada, y los socialcristianos salieron a decir, ¿cómo así? ¿Por Claro, qué? claro. Pero dicen cómo así porque tienen temor. Tienen sus intereses. A ver, los socialcristianos, ¿por qué no quieren irse? Porque quizás no regresen. Y los correístas, ¿por qué quieren irse? Porque tal vez piensan que van a regresar más. Así como en Pachacuti la decisión es quizá ya no apoyar la censura, porque el juicio están apoyándolo, pero claro, no la censura, porque también pueden decir que pierdan los espacios y las oportunidades con UNES o la Revolución Ciudadana. Es que recuerde usted que por más que Pachacuti diga que o fueron elegidos o electos por su trayectoria o por su hoja de vida, no hay que olvidar que tuvieron un candidato muy fuerte como fue Yacu. Yacu Pérez es el gran responsable de que la bancada de Pachacuti esté en ese número, perdóneme, yo creo que hay que ser honestos en eso. Definitivamente, yo siempre he dicho de que por lo menos un 25% de asambleístas de la actual Asamblea Legislativa son elegidos directamente. El resto son puro arrastre. Claro. Arrastre de los candidatos de todos los partidos, ¿no? De todos los partidos. La Izquierda Democrática, por ejemplo. Democrática, que entró con un arrastre de Hervás, Creo también porque el presidenciable era Guillermo Lazo, claro, no, y que la Revolución Ciudadana, que fueron un arrastre, porque la gente a la final votó por el primero de la lista, pero no por los demás, y fueron los demás los que llenaron esos espacios que no pudieron alcanzar aquellos que individualmente podían hacer. Entonces ellos son los que temen y no quieren la muerte cruzada. Definitivamente, es decir, aquí hay que ser claros. Eso ha generado esa confrontación ya interna, esa disputa. Y yo decía también en Buen Romance que esta disputa de la telenovela del juicio político va a terminar sencillamente en la confrontación de intereses, porque no es que los socialcristianos y la Revolución Ciudadana tengan una adherencia permanente. Claro. Es, digamos, puntual respecto al juicio político, claro, pero que también miran la perspectiva política futura y no van a tener opción el Partido Social Cristiano, cuando ha perdido, don David, el Partido Social Cristiano, el control y el poder de la provincia más importante quizás, que era Guayas. Lo cual también, claro, eso y eso es gravísimo, lo cual una vez más nos deja ese mensaje claro que en política se puede pasar de todo. En política puede pasar de todo. Yo he señalado con claridad, si es que en la Asamblea Legislativa existen los 92 votos por la censura, independientemente de que exista o no la justificación de peculado, lo van a hacer. Claro, porque es cuestión de votos, no cuestión de justificación. Creo que tenemos ese escenario claro. Así es. Y lo propio con la muerte cruzada. No hay o no habría argumento para establecer el decreto de muerte cruzada. Pero si el presidente de la República tiene el apoyo de las Fuerzas Armadas para el decreto de muerte cruzada, lo va a hacer. Claro, de hecho va a ir ese día ante el pleno de la Asamblea con el decreto bajo el hombro, porque si es siempre y cuando, como usted lo menciona, tenga el apoyo de las Fuerzas Armadas. Así es, definitivamente. Va a hacer esa muerte, pero como digo yo, ese también es un juego de chantaje que se lo está utilizando en este momento para sostenerse dentro del Palacio de Caraballo. Ahora bien, Fausto, en medio de todo este escenario, el país se desangra, porque el país vive otra realidad. En el Palacio Legislativo viven una realidad, una especie de realidad paralela, porque ahí están supuestamente salvando o enterrando al país, mientras la gente en las calles, usted verá, desastres naturales, inseguridad, jueces que no pueden retener ni 24 horas a líderes de organizaciones delincuenciales que amedrentan hasta los policías y militares. Eso es lo que está ocurriendo, Fausto. Mire, permítame que haga una pequeña publicidad, ¿no es cierto? Me he permitido hacer una compilación de todos los artículos y análisis reflexivos de opinión durante todos estos tiempos, y lo he condensado en un libro que ojalá en unos 10 días ya lo podamos establecer, un libro de circulación gratuita. Yo siempre he pensado de que el pensamiento y el conocimiento no debe ser mercantilizado ni monetarizado, ¿no es cierto? Es decir, con costo, y lo he denominado Contextos del Estado fallido, o de un Estado fallido. ¿Qué implica eso? Lo que usted está señalando.
todos los análisis que he hecho respecto a la violencia, inseguridad, las crisis institucionales, la gobernabilidad, la gobernanza, ¿no es cierto?, los quiebres sociales, el acceso a la educación superior, la desatención a los sectores sociales, todos los argumentos incluso de carácter conductual desde el punto de vista ético y corrupción, de la transparencia, de la conducta que tenemos como ciudadanos y como seres humanos. Mientras estos elementos suceden en el país, el poder político está pues disputándose el control, un control de la presidencia de la República que también está en medio de otro control, que significa la presidencia de la Asamblea Legislativa, que hasta el 14 de mayo deben haber resuelto quién es el nuevo presidente para el siguiente periodo, y que va a servir también como mecanismo, usted, va a servir como mecanismo para la negociación del voto. Quien dirija la nueva Asamblea Legislativa va a entrar a plantear entonces una negociación de mi voto a favor o en contra de la censura del presidente de la República. Más o menos por ahí creo que también anda la línea de Pachacuti. Y de ahí creo que también hay muchos o algunos, incluso el mismo asambleísta de la provincia de Imbabura, Mario Ruiz, quien ahora ya no se le nota muy convencido de votar por la censura de Guillermo Lasso. Bueno, él planteaba desde hace algún tiempo incluso de que no debería, porque significa otorgarle al presidente de la República el poder total durante 6 meses, porque a la final, sin asamblea y con presidente durante 6 meses, puede hacer decretos ley, que significa gobernar el país. Decretos ley que podrían llevar incluso a la privatización de algunas áreas estratégicas u otros elementos de reducción presupuestaria, etcétera, etcétera. Es decir, hay que ver de mejor manera el escenario respecto a la muerte cruzada y qué va a pasar después si es que se aplica. Pero también hay que ver el escenario después de que si hay censura del presidente y cómo actuaría el vicepresidente que asumiría la presidencia, que es Borrero, porque si la línea política y la acción es la misma de Guillermo Lasso, se ha arado en el mar, como se suele decir popularmente. Y yo también a eso le añadiría a ver cuál va a ser la posición también de la Asamblea Nacional con Borrero, si va a ser la misma, tal como señala Fausto, si va a ser la misma línea política que con Lasso, pues le va a pasar lo mismo. Finalmente, yo quisiera así, Fausto, llamarle a usted una posición. ¿Cuál es su posición respecto a este escenario que es muy posible, que no hay de dos? O Guillermo Lasso continúa en el poder o Guillermo Lasso no continúa en el poder, al margen si continúa Borrero o hay un golpe de Estado o cualquier cosa. El país, Fausto, en estos momentos, en este momento donde mueren 17 personas a diario, donde el índice delincuencial se ha disparado, donde hay masacres en las cárceles, donde el costo de la vida está tan alta y donde hay un nuevo fenómeno migratorio, ¿qué tan recomendable es que a estas alturas le mandemos al presidente a la casa? Digamos que en cualquiera de los escenarios, que se quede o que se va, que hay muerte cruzada o hay asunción de presidencia por parte de Borrero, o quizá él dice no, yo no voy, y va el presidente actual, Saquicí Cela o como se llame. Yo creo que el problema es crisis estructural del país. Estabilidad. Es decir, no es una cuestión de cambio de mando, sino de la crisis estructural, que significa la falta de solución y atención a los problemas fundamentales de la ciudadanía, de la población, respecto a necesidades como seguridad, empleo, educación, cultura, que son los escenarios que interceden en la acción efectiva de la narcodelincuencia para incluir a los jóvenes en sus bandas, por un lado, y por otro lado también tiene en lo fundamental que ver con el funcionamiento de las instituciones. Si tenemos una Corte de Justicia que no responde a estas necesidades de meter presos a los delincuentes, tanto de corrupción como de la violencia organizada que se ha desatado en el país y que los libera tan fácilmente, si tenemos una fiscalía que no acusa, sino que al contrario se sostiene y tiene que autofiscalizarse, si tenemos superintendencias, contralorías, procuradurías que no responden a estas necesidades, entonces es una crisis institucional. Yo digo, más adelante, en cualquiera de los escenarios, lo que se debería promover es una reforma constitucional que establezca posicionamientos claros y líneas fuertes, capaz de que se garantice el funcionamiento de la gobernabilidad, que es una cosa, y de la gobernanza, que es otra cosa, capaz de que se pueda generar, no digo la solución definitiva, pero sí por lo menos paliar esta estructura que es la que está carcomida, una sociedad decadente que es la que tenemos en la actualidad. Gracias, Fausto, por habernos acompañado esta noche. Muchas gracias a usted.